Hola, muy buenas, otro día más. Bueno, hoy vamos a comentar una estrategia que es bastante interesante. Es la estrategia que hizo ganadora Larry Connors del campeonato del mundo y tiene algunas similitudes con la estrategia de Ivan Sherman, que es el campeón del mundo del año pasado de trading de futuros, y vamos a comentarla porque es bastante interesante. La estrategia como tal lo que hace es que solamente hace entradas en largo, exclusivamente en largo, y las hace cuando está por encima de la de la SMA, perdón, SMA de 200. Cuando cruza la SMA hacia abajo, el precio, y cuando el RSI es menor que 10. Ese es el momento en el que entra la operación. Y sale cuando la SMA, o sea, cuando el precio sube por encima de la SMA de 5, ¿vale? Cierra por encima de la SMA de 5. Hola, muy buenas. Corto rápidamente solamente el vídeo un segundito para decirte que por favor suscríbete al canal, que no se te olvide, que luego se te olvida cuando terminas el vídeo. Y si te gusta, dale un me gusta y seguimos en contacto todos los días aquí en este canal. Un abrazo. Te vamos a ver cuáles son los resultados en cripto, que son bastante interesantes, sobre todo en una hora. En otros horarios a lo mejor no es tan interesante, pero en una hora está funcionando muy bien. En un día también funciona bien, aunque tiene un volumen, bueno, tiene unos beneficios muy grandes a nivel de porcentaje. Y aquí nos permite pues ver un poquito cómo funciona el tema. En general tiene un drawdown un poquito amplio, ¿vale? Como veis aquí, pero bueno, también tiene una rentabilidad muy alta, ¿no? Entonces, es un tipo de estrategia en reversión, o sea, dirigida a reversión a la media, y bueno, en general funciona muy bien. En este caso, para adaptarla a cripto, lo que hemos hecho ha sido, vamos a hacerle una variación. Para adaptarlo a cripto y ver que pueda dar un poquito mejores resultados, hemos hecho una variación que es que la media móvil, esta de aquí, no sea de 5 sino que sea de 20. Entonces vamos a ver qué resultados da. Pues un poquito mejor, bastante mejor. Y tiene una serie de pérdidas bastante inferiores. También tiene un drawdown un poquito más limitado. Con lo cual, bueno, es interesante, tiene unas pérdidas, o sea, un drawdown interesante, un factor de ganancia que no es que sea el mejor, porque para cripto suele ser un poquito más amplio, pero el porcentaje de rentabilidad del número de operaciones ganadas es muy alto. Y luego pues ofrece una rentabilidad en todos estos años muy alta también, ¿no? Muy interesante. Con lo cual, bueno, pues esta puede ser una estrategia que puede funcionar y vamos a ver qué pasa con otro tipo de activos, por ejemplo el SP500. Pues también podría funcionar bien, tiene un beneficio mucho menor y un drawdown en comparación bastante más alto. Por lo tanto, en otros periodos, porque aquí estamos hablando de una hora, pero vamos a ver qué ocurría en diario. Bueno, en diario se va también mucho el drawdown, sería bastante más amplio. Este no lo veo en diario. En 4 horas, bueno, podría... No, tampoco, tiene un drawdown altísimo. Entonces, ¿qué ocurría si bajamos la temporalidad? Pues aquí, fíjate que casi en scalping podría medio funcionar, aunque hay que ver, claro, no estamos teniendo en cuenta ciertos factores que probablemente jueguen en contra, ¿no? Pues estamos teniendo un promedio medio de operación muy pequeño en comparación con el drawdown que tiene. En cripto vamos a ver qué ocurre. Está calculando. Bueno, en cripto pues tiene una rentabilidad enorme. Si veis en 5 minutos, también, ojo, también tiene un número de operaciones muy altas, hay que restarle también las comisiones, que eso siempre juega a peor. Y luego tiene un drawdown alto. Lo que pasa es que el drawdown en comparación con la rentabilidad es muy alta y el drawdown de este tipo en cripto pues suele ser importante, ¿no? Suele ser eh, en sí suele ser alto.
con lo cual, bueno, aquí el factor de ganancia es un poquito pequeño, pero bueno, nos sirve como muestra, puede servir. Vamos a dejar este indicador publicado. Os avisaremos por el grupo de Telegram. Apuntaros por el grupo de Telegram que está aquí debajo en la descripción para que os avisemos cuando esté el indicador publicado. A lo mejor lo que hacemos es publicarlo en privado y que haya que dar acceso, también puede ser otra opción. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Yo os diría que esta estrategia la utilizásemos principalmente en cripto,